John solía distraerse en sus paseos nocturnos, pero hoy se había alejado demasiado. Las estrellas comenzaban a llenar el firmamento, y apenas recordaba el camino de regreso. Solo el suave ruido de las palmas golpeadas por el viento, y la luna alumbrando desde el cielo le brindaban cierta compañía. Llevaba 3 días en la isla, junto a su esposa. Una luna de miel que estaba lejos de ser como las que pintan en el cine. Habían discutido más en sus 3 días de casados que en todos los años de noviazgo. John se preguntaba por qué su mujer no mostró su verdadera cara hasta el día después de la boda. Era como si ya no tuviera con qué contentarla, como si ya no importara que él fuera feliz, ahora que sus vidas estaban unidas para siempre. Jennifer quería ir a la playa de DiCaprio. Allí cumpliría su sueño de vivir la luna de miel más hermosa que hubiera podido imaginar. Por ello, no pudo ocultar su decepción cuando el escaso presupuesto les hizo reubicar su destino en Indonesia. Sin embargo, los largos paseos por la costa y la sabrosa comida del resort hicieron de su primer día de casados un sueño hecho realidad. La primera noche fue maravillosa. Pero al día siguiente, tras haber caminado por 2 horas, admirando las vistas de ensueño de la isla, se dieron cuenta de que se había terminado su ruta turística y tan solo llevaban un día allí. Uno de la semana planeada. Eso, en principio, lo tomaron para bromear entre ellos. Que si ahora damos otra vuelta, que si ya conocían a ese cangrejo. Pero a la hora de comer ella estaba aburrida, y él, posiblemente agotado de la noche anterior, por lo que no tenía muchas ganas de charlar. En apenas media hora de comida, el idilio romántico que habían esperado se convirtió en un volcán a punto de estallar. Las preguntas que siempre se hacen como chistes y que normalmente endulzan la velada, a John le llovieron sin previo aviso. ¿En qué piensas? ¿Por qué estás tan callado? ¿Hay algo que no quieres contarme? ¿Es que te arrepientes de la boda? ¿No te gusta el sitio? Y John negaba todo. Al principio sin darle importancia, después preocupado porque ella parecía estarse alterando con sus propias dudas. Y encima era terriblemente desquiciante, para variar, porque contestara lo que contestara, ella entendía solo lo contrario. No es eso, cielo. Solo estoy cansado por lo de ayer. John miró hacia el cielo, recordando las consecuencias de aquella respuesta. Una inocente y sincera respuesta que solo dejaba claro que había dormido poco por una de las mejores noches de su vida, y lo menos que esperaba era que comprendiera su cansancio. ¿Te cansa estar conmigo? La reacción de Jennifer fue tan sorprendente como incontestable. No pudo responder porque no sabía ya lo que era juicioso o lo que era sincero. Además, su agotamiento y sueño eran tan grandes, que apenas tuvo tiempo de procesar la reacción de su mujer. Desde ese momento, hablar con ella le fue imposible. Cada intento por romper la tensión se tornaba en una nueva pelea y acababan por evitarse mutuamente. Ella le sacaba punta a todo. No sabía si lo que no soportaba era no tener a dónde ir, o si la idea de compartir con él el resto de sus días empezaba a horrorizarla. A lo mejor imaginó, en su fantasía de adolescente, ya fuera en la playa de DiCaprio o en un resort para surfistas en Sumatra, que no tendrían tiempo de aburrirse, porque habría 1000 cosas por hacer. Aunque una vez allí, era difícil imaginar algo que no fuera voleibol o fútbol de playa, bañarse en el mar, tomar el sol. Ir al chiringuito, husmear por ahí. Disfrutar de la compañía del otro. Pero a Jennifer, ni le gustaba el vóley, ni el fútbol. Ni podía tomar el sol porque se quemaba enseguida, ni le gustaba estar todo el día en el chiringuito. Y menos si ya había estado antes. Se decidió por salir a dar un paseo entre las palmeras antes de que el sol se ocultara por completo. Harto del descubrimiento de que no soportaba a su mujer en ese estado de histeria, y que ella tampoco le soportaba a él, quiso retomar su costumbre de salir y deambular hasta que el frescor de la hora azul le hubiese bajado la tensión.
Tenía a la mano el celular, pues pensaba tomar algunas fotos y no volver hasta el amanecer, a ver si la echaba de menos o decidía liarse con otra. Oyó un estruendo cercano cuando llegó al exterior. Había un empleado tratando de ahuyentar a algunos monos que se encontraban escarbando en los cubos de basura, y sonrió con tristeza al pensar en lo que diría su esposa sobre ello. Creo que prefiero los mapaches. Llegó a la calle y se puso a caminar por el borde. Había una aldea a unos 15 minutos de distancia, y pensó que estaría bien darle un vistazo. Oyó pasos. Eran de un muchacho, vestido con un bañador de media pierna que se dirigía con prisa hacia la playa. Como si hubiera quedado con alguien y estuviese pasado de la hora. El chico lo adelantó como una centella, ya que su propio paso era sereno y el del otro puro nervio. Creyó que su vida estaba acabada, que se había casado con alguien que no conocía. Se anticipó al momento devastador de su regreso. Cuando amistades, familiares, familia de la esposa, tuvieran que enterarse de que la pareja que vieron salir de la iglesia no soportaba verse ni en pintura. Mientras su mente se desbordaba en aquellos escenarios de tragedia, oyó como un peso muerto caía a pocos metros de él. Vio por la luz plateada de la luna que era una persona. Había algo sobre el muchacho que acababa de caer. Algo negro, salvaje, desgarraba su cuerpo muerto. Pero no tan muerto como para emitir un último gemido. Un sonido húmedo, impregnado de dolor y ahogado por la sangre. John se quedó paralizado por el pánico, impidiéndose incluso respirar. Hacía un momento le había adelantado un muchacho. Y ahora estaba allí, tendido en un charco de su propia sangre. Y la cosa que lo había atacado seguía rondando su cuerpo. De seguro saltaría sobre él en cuanto expulsara el aire de sus pulmones. Solo separaban a John de la criatura unos escasos 10 metros. Por mucho que corriera, este animal, fuera lo que fuera, tendría clavadas sus garras en su cuello antes de que nadie oyera sus gritos, igual que aquel muchacho. El animal levantó la cabeza y olfateó. John creyó que se asfixiaría, ya que cualquier ruido que hiciera podría alertar al bicho de su presencia. El animal avanzó hacia adelante y de un salto se perdió entre la vegetación, en dirección a la playa. Su velocidad y movimientos lo hacían tan escurridizo como un fantasma, y su color negro le impedía precisar su especie. Podía ser un perro o un puma. Podía ser cualquier cosa que se moviera a 4 patas. Libre de su parálisis, John encendió la linterna de su celular y alumbró el cadáver del chico. Como temía, estaba destrozado. No pudo distinguir su cabeza entre tanta sangre. Sintió ganas de vomitar, de huir y refugiarse en su dormitorio, pero las sombras alargadas le eran tan intimidantes que no se sentía seguro ante la idea de volver sobre sus propios pasos. Enfocó su linterna a las sombras cercanas y no vio nada. Aún así, dio media vuelta y se echó a correr. Sus piernas se movían como si nunca antes hubiera corrido. Sintió que en cualquier momento se torcería el tobillo o que su velocidad se iría reduciendo poco a poco. Y corrió por lo que le parecieron horas, sintiendo que su corazón amenazaba con estallar en su pecho. Llegar a las puertas del resort le llevaría al menos 10 minutos. 10 eternos minutos corriendo entre aquellas sombras. Unas sombras que podrían estar ocultando a una bestia terrible.
Sus pies sufrían cada piedrita que pisaban y más de una vez estuvo a punto de caer de cara contra el suelo. Se juró hacer caminata a diario si sobrevivía a aquella noche. Sus pulmones ardían, su corazón parecía latir en el límite. Creía ver cabezas oscuras con dientes enormes entre las sombras de los helechos y los árboles. Enfocaba con la linterna cualquier sitio en donde creía ver una cabeza. Entonces pisó una roca y su tobillo se dio. Sus rodillas se incrustaron en aquel suelo pedregoso y sintió que su piel se cortaba. Fue incapaz de moverse durante unos segundos. Cada intento por tomar aire se le frenaba a la mitad al sentir su garganta en llamas. Estaba muerto de cansancio. Se dio cuenta de que no podía recorrer 4 kilómetros, como si corriera los 100 metros llanos. Se preguntó si estaba lo suficientemente lejos del animal como para estar a salvo. Se obligó a levantarse y continuar su huida con las pocas fuerzas que le quedaban. Estaba totalmente sumido en la penumbra ahora que el aparato se había roto en su caída, de modo que no podría alumbrar el suelo para evitar las piedras. Tendría que continuar mucho más despacio. Escuchó un rápido y letal trote tras sí. Era sin duda la criatura, que corría como una exhalación hacia él. Las rodillas le escocían, y apenas acertaba a imaginar el estado en que se encontraban. El pánico volvió a poseerle, pero esta vez en forma de fuerzas inhumanas. Corrió cuanto pudo a pesar de creer que en el mismo momento en que dejara de hacerlo, moriría por los dientes de aquel animal o porque su corazón no resistiría tal esfuerzo. Al correr dejó de oír el trote, pero eso no le tranquilizaba ya que solo era porque las monedas en sus bolsillos, su cadena en el cuello, el tejido de su camisa y sus pies aplastando el suelo, le ensordecían lo suficiente como para no escuchar a su perseguidor. Sus piernas empezaron a flaquear, sus fuerzas se agotaban. No podía correr mucho más. Los pulmones le ardían tanto que creyó que estaba a punto de escupir sangre. Entonces, al detenerse, se dio cuenta de que nadie le seguía. Miró hacia atrás, y lo que vio le hizo palidecer. Una sombra colosal, de poco más de 1 metro de alto y tan robusta como un puma, estaba plantada frente a él, mirándole fijamente. No se atrevió a moverse ya que su repentina parálisis parecía haberse contagiado a la temible criatura. En el momento en que dejó de respirar, el animal se había detenido. No podía ver más que su contorno, ya que era negra como la noche y su pelaje no reflejaba la luz de la luna. Sus ojos brillaban, mas no podía verlos. Eran como los ojos de los gatos, que parecen reflejar luces tan lejanas que ni siquiera podría adivinar su procedencia. Su cuerpo estaba agotado hasta el límite. No pudo resistir mucho tiempo sin respirar. Sus pulmones se llenaron de aire y sus ojos no se separaron de aquellas terribles pupilas reflectantes.
John supo que nunca lo despistaría porque las heridas en sus rodillas lo iban a atraer. Rezó en silencio. Lanzó una plegaria, suplicando que se le permitiera volver a ver a Jennifer y pedirle perdón por su comportamiento, o al menos 5 minutos para hablar sin pelearse. Lo único que pensó en ese instante fue en lo mucho que sufriría ella cuando le comunicaran al día siguiente que su marido había sido devorado por una fiera salvaje. El animal rugió. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo distinguir poco a poco la silueta de un enorme tigre. En principio, creyó que podría tratarse de una pantera por su aparente color negro. Aunque poco a poco se fue percatando de que no era realmente de ese color. A falta de farolas y por la escasa luz pálida que penetraba a través de las palmas, lucía como una figura borrosa casi imposible de observar. El tigre seguía olfateándole, como si estuviera preguntándose por qué su presa no seguía corriendo. Como si estuviera planeando asustarle para atacarlo en plena carrera. Como si no le divirtiera matar a un hombre que le estaba viendo de frente. Los animales no cazan por diversión. ¿Por qué cazas tú? Ya comiste antes, no necesitas más comida. Susurró apenas sin voz. No esperaba que el tigre le entendiera, por supuesto. De hecho, solo logró que se le acercara más. Lo olisqueaba. Debía estar degustando el olor a miedo. Si ese sentimiento realmente podía ser olido por los animales, él estaría soltando cataratas de ese olor. Hubo un fogonazo a poca distancia y, por un breve instante, pudo ver el verdadero color y tamaño del animal, el brillo amarillento de sus colmillos. Un segundo disparo ahuyentó a la criatura, que se perdió entre las sombras negras de los helechos. Maldita sea. Exclamó alguien a su espalda. ¿Se encuentra bien? John se volvió y vio a un hombre de unos 40 años con un rifle de caza entre las manos. ¿Qué demonios hace fuera a estas horas? Le espetó el sujeto. Lárguese, corra todo lo que pueda. ¿No podría dejarme un arma? ¿Quiere cazar un tigre con un machete? El hombre soltó una carcajada. ¿Cómo es que hay un tigre? Amigo, esto no es un parque de atracciones. Es una isla en Indonesia, y lo que tiene a su alrededor era parte de una selva. Deberían haberle prohibido salir, pero supongo que a los del hotel no les interesa que la gente se muera aquí afuera. Así pueden quedarse con todo su dinero. Mejor no me entretenga, ese tigre ronda por aquí desde hace un mes y ya ha atacado gente. Hay que matarlo o asegurar que se aleje. Apúrese, antes de que vuelva a aparecer. El hombre se dio la media vuelta y empezó a alejarse. John lo vio cargar su arma, mirar a su alrededor. Lo vio tropezar y maldecir entre dientes. Eso debió ser suficiente para la bestia, que emergió de una costa cercana y le cayó encima. Oyó al hombre gritar y ser arrastrado hacia la vegetación. Oyó las garras clavándose en su pecho y sus débiles gemidos de dolor. El sonido de carne desgarrada y costillas destrozadas avivaron las piernas de John, que huyó en cuanto pudo de aquella masacre. Su paso fue ligero, pero no tenía fondo para correr tanta distancia. Las heridas en sus rodillas empezaban a secarse y le escocían terriblemente. Recordó lo poco que tardó la bestia en terminar con el otro y supo que no podía dejar de correr si quería llegar en una pieza. En apenas 3 minutos, llegaría a las puertas del resort. Unos minutos en la vida rutinaria que ahora eran una agonía interminable. En el primero, comenzó a escuchar las pisadas sordas de la bestia siguiéndolo en la lejanía.
En el segundo, se acercaba a él tan deprisa que no creyó que llegaría al tercero. Apretó el paso y finalmente sus piernas dijeron basta. Cayó rodando, sin aliento. Su respiración era agitada y los pulmones le ardían. Iba a morir y no tendría fuerzas ni para ahuyentar a una mosca. Jenny, siento no haberme quedado contigo. El tigre llegó a su lado y le rodeó lentamente con pasos medidos, sin quitarle el ojo de encima. John cerró los ojos a pesar de que la oscuridad era impenetrable. No quería que Jen lo viera destrozado y con los ojos abiertos. En ese momento solo podía pensar en ella y en lo mucho que lamentaba haberle gritado antes de salir. El animal lo olfateó, y entonces levantó las orejas. Algo más le había distraído. Una voz lejana. ¿Estaba salvado? El tigre caminó hacia la entrada del resort a medida que la voz se acercaba. Era la voz de una mujer. De pronto, entendió lo que gritaba. Su tono era inconfundible. Estaba preocupada. Debió preguntar por él en recepción y le tuvieron que decir que era peligroso salir de noche como él lo había hecho. Seguramente le aconsejaron que no saliera, o pudo ser que ella misma enviara al cazador. Había salido a buscarle al ver que no regresaba. No, bestia, muerde un niño. Atácame a mí, atácame a mí. Pensó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El tigre corrió hacia ella y John soltó un gemido de impotencia. Lo siguiente que escuchó fue el desgarrador grito de Jennifer, y el sonido de la bestia destrozándola. Forgotten now, the trouble and the pain, forgotten every word I said, forgotten every tear